Hola a todos, ¿cómo van? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al parecer pues la persona que maneja las cuentas de Zoom creó una cantidad insuficiente de reuniones. Entonces ya no hay más reuniones ahí por el momento. Espero que de aquí al miércoles, que nos toca otra vez reunirnos, ya hayan creado más. Ya mandé un correo. Eso seguramente lo hacen antes del miércoles. Y seguiremos por el mismo link. Listo. Entonces continuemos con la clase. Un segundo. Ok, entonces, lo último que hicimos la vez pasada, ¿qué fue? Fue hablar sobre derivada direccional e hicimos algunos ejemplos sencillos. Recordemos entonces rápidamente qué era la derivada direccional. La derivada direccional era lo siguiente. Entonces me daban un vector B, que voy a pensar como un vector dirección. Entonces la derivada direccional, por definición, era la derivada o la razón de cambio de la función en el punto en cuestión, x0, y0, en la dirección que me da V, que me da V. Ok, resulta que nos habíamos dado cuenta de que ese límite acá, que era la derivada direccional por definición, usando la regla de la cadena, también se podía calcular de otra forma. Y era precisamente, era algo muy sencillo, era esto de acá. Sí, la derivada direccional, o sea, la razón de cambio de la función en el punto x0, y0, en la dirección que me da el vector b, era simplemente el gradiente de la función en el punto en cuestión por el vector b, donde ese por debe ser interpretado como producto de matrices cuando el gradiente es un vector columna y el vector es un, perdón, cuando el gradiente es un vector fila y el b es un vector columna, o un producto punto cuando ambos son filas, digamos. Ok, entonces hicimos un ejemplito por acá. Tocaba encontrar la derivada direccional de la función esta de acá en el punto 3,3 en la dirección que me da el vector 2,1. Entonces la cuenta sencilla es simplemente encontrar el gradiente de la función en el punto en cuestión, que es el punto 3,3. Ojo, no confundir el vector dirección con el punto en donde estamos encontrando la derivada. Ellos viven en el mismo espacio, pero no hay que confundirlos. Entonces uno encuentra el gradiente de la función en el punto 3,3, que es esto de acá, ¿cierto? El gradiente era fácil de encontrar, era 2x menos y a la 3, menos 3y cuadrado de x, en el punto 3,3 daba menos 21, menos 81, y eso se tomaba el producto interno de eso con 2,1, que es el vector dirección.
y eso da un cierto número, ¿sí? Entonces, eso es una cuenta sencilla. Encontrar derivadas direccionales es sencillo. Entonces, quiero hacerles una observación y es la siguiente. Entonces, cuando uno encuentra la derivada direccional, en un cierto punto, x0, y0, entonces esto es, por definición, el gradiente de la función en el punto x0, y0, producto punto del vector b, cuando el vector b se ve como vector fila. Producto punto, perdón. Listo. Bueno, sí, lo que pasa es que el producto punto entre dos vectores A y B también se escribe así, obviamente, un punto. O así. Sí, pero entonces para no confundir producto punto con producto de matrices, vamos a reservar el punto para producto de matrices. Y entonces mejor llamemos a eso producto interno, que es lo mismo. Producto punto, producto interno o producto escalar son tres nombres diferentes para el mismo concepto. Ok. Observen lo siguiente. Acá, de nuevo, acá estamos midiendo la tasa de cambio de la función f en el punto x0, y0 en la dirección que me da el vector b, o sea, sobre esa recta de acá. Sin embargo, observen que si yo agarro el vector y lo multiplico por una constante, ¿cierto? Si en vez de la derivada direccional en v, considero la derivada direccional en alfa b, entonces eso se me convierte en el producto interno entre el gradiente y ahora alfa b, lo cual por supuesto es alfa por el producto interno, o mejor dicho, alfa por la derivada direccional en v, en x0 y y0, perdón. Quiero decir, la derivada direccional correspondiente al vector b en el punto x0 y y0. Eso no es tan bueno, porque miren, ¿qué está pasando? Está pasando. Si yo agarro un vector dirección diferente, la derivada direccional está cambiando por un factor de alfa, a pesar de que la dirección de b y de alfa b es la misma, ¿cierto? Cuando alfa es positivo, digamos. Bueno, si cuando alfa es positivo, b y alfa b apuntan en la misma dirección. Eso no es bueno porque a mí me gustaría tener una definición que me dé la razón de cambio o la tasa de cambio en la recta, independientemente de quién sea el vector que estoy tomando. Entonces lo que vamos a hacer para quitarnos ese problema encima es que vamos a restringir la definición de derivada direccional para un representante particular de cada dirección. Sí, entonces para esta dirección de acá, vamos a agarrar un vector sobre esa recta que sea unitario. Entonces déjenme escribir esto. Entonces a partir de ahora, consideraremos derivadas direccionales solo
para vectores solo para vectores unitarios. Entonces el solo está encerrado entre comillas porque en realidad no es así. No es solo, sino casi siempre. Sí, casi siempre el vector que estaríamos considerando es un vector unitario. Para que no haya espacio para confusión, ¿cierto? Porque, a ver, si a mí me dicen, bueno, ¿cuál es la razón de cambio en esa dirección? Resulta que esa dirección es la misma independientemente de qué vector agarre yo, ¿cierto? Todos los vectores estos de acá apuntan en la misma dirección, es la misma dirección. Sin embargo, cuando yo cojo diferentes vectores en esa dirección, la derivada direccional está cambiando. Entre más grande sea el alfa, más grande es la derivada direccional. O bueno, más grande es, digamos, el módulo de esto de acá. Entonces, para quitarnos ese problema de encima, simplemente vamos a coger el representante que tiene norma 1. ¿Claro hasta ahí? Por otro lado, observen lo siguiente. Listo, bien, la derivada direccional es el gradiente y el producto interno o interior con el punto V. Si aquí V es igual a V1, V2. Listo. Recordemos que el producto interior entre dos vectores, yo lo puedo escribir en términos de la norma de los vectores y del coseno del ángulo que forman. Eso era la norma del primer vector por la norma del segundo vector por el coseno de teta, donde teta es el ángulo que forman el primer vector y el segundo vector. Entonces representemos eso con un dibujito por acá. Si este es el vector gradiente, y ese es el vector B, entonces teta es este ángulo de acá. Listo. Ahora, si estamos considerando derivadas direccionales solamente en la dirección, perdón, para vectores unitarios, entonces la norma del vector B, o sea, esta norma de acá, será 1. Sí, entonces esto es simplemente la norma del primero recuerden esto siempre y cuando la norma del vector sea 1, la norma de la dirección. Listo, entonces esa derivada direccional, ¿cuándo es máxima? Es decir, este número que tengo acá
¿Cuándo alcanza su mayor valor? A ver, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy agarrando el punto x0 y y0, que está quietecito, y para todos los vectores b del plano que tienen norma 1, entonces yo considero todas las derivadas direccionales en esa dirección. Y empieza a mover a b. B se mueve en un círculo, ¿cierto? Porque tiene norma 1. Listo. Entonces muevo todos los b, todos los b. Resulta que para cada b, la derivada direccional es esta de acá. Entonces la pregunta es, ¿qué vector b unitario maximiza esta derivada direccional? Cuando el ángulo es cero, ¿o qué? Exactamente. Cuando el ángulo es 0. ¿Sí? Este número de acá es positivo y está siendo multiplicado por un número que está entre -1 y 1, que es el coseno. Entonces, ese producto va a ser máximo cuando el número coseno de teta es 1. O sea, cuando teta es 0. Muy bien, entonces escribamos eso aquí rápidamente. Entonces, este número, este último número, es máximo o alcanza su valor máximo, o es maximal mejor, cuando coseno de teta es 1. O equivalentemente cuando teta es 0. 0, 360, lo mismo. Ok, pero gráficamente, ¿qué significa que el ángulo teta sea 0? Significa que el vector b y el gradiente apuntan en la misma dirección. Esto es, b y el gradiente apuntan en la misma dirección. ¿Está clara esa última parte o no? De acá sacamos una conclusión importantísima y es la siguiente. La función f o la dirección que maximiza regálenme un segundo, por favor. Que maximiza la tasa de cambio de f en el punto x0 y y0 es la dirección dada por el vector gradiente. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo lo siguiente. Profe, qué pena, la dirección que maximiza aquí. La tasa de cambio. Ok. Entonces, estamos diciendo lo siguiente. Tengo mi función y por acá tengo mi puntico x0 y y0. Y por acá tengo el vector gradiente. Y no,
Digamos que apunta para allá. Este es el gradiente. Bueno, para ahorrar notación, pongamos mejor simplemente f sub x, x0, y0, y f sub y, x0, y0. Recuerden que f sub x y f sub y también son usadas como notación para las derivadas parciales. Ok, y por otro lado, yo considero todas las direcciones posibles para encontrar las derivadas direccionales. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y para cada una de esas, entonces yo considero la derivada direccional, digamos, para esta de acá, esta dirección de acá. Hago la derivada direccional, eso me da un cierto número. Recuerden que todas las direcciones están siendo unitarias. Entonces yo, para cada vector unitario acá, encuentro la derivada direccional y me pregunto cuál de esas derivadas direccional es máxima. O sea, ¿en qué dirección o en qué recta la tasa de cambio está siendo mayor? Entonces, respuesta, esa tasa de cambio se mayoriza, se maximiza precisamente cuando la dirección apunta en la misma dirección que el gradiente. Ojo, el gradiente no tiene por qué tener norma 1. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es, el vector unitario digamos este de acá, que apunta en la dirección del gradiente, es el vector unitario que maximiza todas las derivadas direccionales. ¿Está claro eso o no? Profe, yo no entiendo bien lo del concepto de maximizar. Ah, listo. Borremos esto de acá. Entonces, listo, tengo mi función. Bueno, la función obviamente no está por acá escrita. La función sale de R2 y llega a R. Sí, entonces la gráfica de la función vive en R3. Entonces aquí no está la gráfica. La gráfica no la vamos a dibujar. Pero bueno, para cada punto del plano hay un punto allá en R3 que corresponde a su gráfica. Sí, entonces en cada punto del plano asignamos un valor que es f de ese punto. ¿Cierto? F de este punto, f de este punto, f de este punto, de este punto, de este punto, etc. Entonces eso es mi función. Una cierta cosa. Si piensen que f puede ser cualquier cosa que ustedes quieran, x cuadrado más x. Cualquier cosa. Entonces, lo de siempre. Digamos que quiero estudiar la derivada direccional en esta dirección. Es decir, quiero saber cómo es la derivada de la función cuando me acerco por puntos sobre esta recta. Sí, esa es la derivada direccional. La derivada de la función cuando yo me acerco por puntos sobre esta recta. O sea, es la tasa de cambio de la función cuando la función está restringida solamente a esta recta, digamos. Así como la derivada direccional con respecto a x era la tasa de cambio de la función en esta dirección. Y con respecto a y era la tasa de cambio de la función con respecto a esta dirección. Si uno mira punticos sobre esa dirección, agarra las imágenes de la función en esa dirección y hace la tasa de cambio. La tasa de cambio es simplemente el cociente diferencial. Entonces, para cada dirección yo tengo una tasa de cambio.
Entonces la pregunta es, ¿qué tasa de cambio es mayor? ¿Cuál es la mayor tasa de cambio? O sea, ¿qué dirección me da la mayor tasa de cambio? ¿Será la dirección horizontal? ¿Será la dirección vertical? ¿Será una dirección de 45 grados? ¿Será una dirección de de 270 grados? ¿Será una dirección de menos 45 grados? ¿Cuál dirección es? La respuesta es, esa dirección que me da la mayor tasa de cambio es la dirección que me da el vector gradiente. O sea, bueno, eso no es correcto. B no es eso. Sí, a ver, B no es esto porque esto no tiene por qué tener norma 1. Lo que sí sé es que el vector B, que maximiza la tasa de cambio, apunta en esa misma dirección. Sí, entonces, entre todas las direcciones, la que tiene mayor tasa de cambio es la dirección que me da el vector gradiente. A eso me refiero con maximiza. ¿Se entiende más o menos ahora? Sí, profe, gracias. Ok. Listo, bueno. Bueno, en el libro hay Una varios. preguntita, una Sí, preguntita ahí. Cuando decís que maximiza el cociente diferencial, es que maximiza el límite, ¿o qué? exacto. Ya. Sí. Lo que dije fue que la tasa de cambio, perdón, es el cociente diferencial, no el límite. El límite es, o sea, es que la tasa de cambio Es solo en la el parte, punto, ¿cómo? que la tasa de cambio es solamente pues la diferencia entre las funciones sobre el. Exactamente, Ya. exactamente. Y la tasa de cambio en el punto es el límite de esas tasas de cambio, ¿cierto? Uno coge las tasas de cambio y las va acercando Ujú. al límite. Pues ese límite final es la verdadera tasa de cambio. Entonces lo que uno quiere estudiar es la tasa de cambio en todas las direcciones. ¿Sí? Ya. Resulta entonces que la mejor tasa de cambio o la mayor tasa de cambio es precisamente la que me da la dirección o la que encuentro en la dirección del gradiente. Eso de ahí. Bien. Bueno, les iba a decir, perdón, que el libro tiene varios ejercicios interesantes sobre esto. Sobre todo, eh, ejercicios que involucran encontrar vectores normales a superficies, así como ya una vez hicimos, una vez encontramos, bueno, de hecho está en el taller, encontrar el vector normal a la esfera. Entonces el libro tiene varios ejercicios y ejemplos que muestran cómo encontrar vectores normales a superficies usando derivadas direccionales, perdón. Eso no lo vamos a hacer acá, pero sin embargo sí lo voy a incluir en otro taller que les voy a dejar este fin de semana. Entonces están invitados a mirar el libro, a ver los ejercicios y los ejemplos que da el libro. Igual los podemos discutir también en la asesoría del martes. Ok, entonces antes de seguir con derivadas múltiples, quiero solamente hacer mención de lo siguiente. Esto que acabamos de hacer, ¿cierto? ¿Qué acabamos de hacer? O entre la clase pasada y ahora, pues estudiamos derivadas direccionales de funciones que van de R2 a R. Yo puedo hacer todo de manera análoga para funciones que van de Rn a R. Los conceptos y los resultados son exactamente iguales. Entonces voy simplemente a escribirlos para, sí, por completitud. Entonces, primero que todo, entonces la definición
Digamos, en general, la definición de una función de Rn a R. A ver, la definición de derivada direccional en el vector Rn también me dan un punto del dominio. Vamos a llamarlo x1, x2, etcétera, hasta xn. Entonces la derivada direccional de f en el punto x1, etcétera, hasta xn en la dirección que me da el vector b. Si quieren pongamos b1, b2, etcétera, hasta bn. Está dada por el siguiente límite cuando existe. Entonces es la misma cosa que antes, es el límite cuando t va a 0 de, entonces aquí pongo el punto más t por el vector de la dirección y resto f de el punto. Y esto lo divido por t. Entonces cuando ese límite existe, la función se dice que la función tiene derivada direccional en el punto x1 hasta xn en la dirección que me da b. Entonces dicha derivada direccional se denota igual que antes. ¿Cierto? Donde el x negrita es simplemente esto de acá. Entonces, igual que antes, cuando la derivada direccional existe, entonces ella coincide con el gradiente en el punto X, producto interno con B. Sí, de hecho, cuando la función es diferenciable, la derivada direccional siempre existe y vale esa igualdad de acá. También vale el otro hecho importante que tenemos. ¿Cierto? Antes hemos probado dos resultados importantes. El primero fue este de acá. Y el segundo fue el último, que es que la dirección maximal, o la dirección que maximiza la tasa de cambio es la del gradiente. Entonces también vale que en la dirección del gradiente la función f alcanza la mayor tasa de cambio. Listo. Entonces, como les dije ahorita, váyanse al libro, miren los ejemplos y ejercicios, sobre todo de lo que viene después, de lo que está entre
entre eso que acabamos de decir y los ejercicios, hay algunos ejemplos interesantes. Mírenlos, yo igual voy a dejar cosas parecidas a esas en el taller y las podemos discutir el martes. Son principalmente sobre vectores normales a superficies. Listo. ¿Preguntas hasta acá antes de cambiar? Ok. Bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Que también se haga en cálculo 1. Se ha hablado de continuidad, se ha hablado de límites, se ha hablado de derivadas. No se ha hablado ni de integral, ni se ha hablado de derivadas múltiples. ¿Cierto? Porque cuando uno tiene derivadas de RR, de funciones de RR, uno también puede derivarlas 2 veces cuando se puede, o 3 veces, etc. Esas cosas aún no las hemos hecho. Entonces hablemos un poco sobre eso. En realidad yo hubiese preferido hablar de esto después de hablar de curvas, pero solamente para seguir el orden del libro, hablemos sobre eso un momento. Y después hablamos de curvas. Listo, entonces... derivadas múltiples. Entonces, como siempre, comencemos antes de dar la definición. Con un ejemplo. Entonces, digamos que tengo una función de R3 a R. O no con un ejemplo, sino con una pequeña motivación. Sí, digamos que la función es x, y, z igual a x, y más seno de x, z. Entonces, hasta ahora sabemos encontrar derivadas parciales normalitas, o sea, cosas de ese estilo. Esto es y más z coseno de x, z. Esta de acá es x, solo x. Y por último, esta de acá es x coseno de xz. Entonces, en particular, como siempre, las derivadas parciales, observen que son funciones que también agarran 3 números reales, x, y, z, o una tripla de R3 y me devuelven un número. Y recuerden que aquí adentro, hay un x, y, z metido, ¿cierto? Como argumento de x, y, z, solo que no se pone. Sí, allí estamos evaluando la derivada parcial en el punto x, y, z, y me está dando como resultado x. O sea, es una función de R3 a R. Entonces, como las derivadas parciales siguen siendo funciones de R3 a R, tiene sentido volverlas a derivar. O sea, tiene sentido preguntarme si yo puedo derivar, digamos, esta de acá, con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z, porque son funciones de R3 a R. Y ya hemos definido la derivada parcial para funciones a valor real. Entonces, claro que puedo derivar.
¿Qué sería entonces derivar a la derivada con respecto a x, pero ahora con respecto a y? ¿Se entiende esta anotación de acá? Estoy diciendo lo siguiente. Tengo una función que es la derivada de f con respecto a x. Esa es una función de R3 a R. Y ahora a esa función yo le voy a sacar la derivada direccional, perdón, la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Piensa que esto es una función g y estoy encontrando la derivada parcial con respecto a y de la función g. En este caso, ¿cuánto sería esto? 1. 1, sí, muy bien. Cierto, simplemente estoy agarrando esta función de acá y derivándola con respecto a y. ¿Cuánto sería esta, digamos? Pues sería menos z cuadrado seno de xz. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, profe. Listo. Y finalmente, entonces derivemos esa misma función, pero ahora con respecto a la variable que falta. Que es z, perdón. Que en este caso entonces tendríamos menos zx seno de xz. Listo. Ok. Entonces, antes de seguir, permítanme hacer permítanme darles una definición, o más que definición, una anotación. Esto de acá está horrible. Esa anotación está muy fea. ¿Sí? Entonces, así como ustedes cuando hablan de derivadas dobles en el curso de cálculo 1, no escriben f' de prima, sino f'', vamos a hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, esa primera, entonces notación, esa primera derivada parcial, vamos a escribirla así. Entonces, arriba, esto de acá, y abajo, yx. Entonces, por ejemplo, la tercera sería acá abajo. Otra vez. Esto y ahora abajo zx. Listo. ¿Está clara la notación o no? En general,
agarrar la derivada de una función, digamos de n variables, con respecto a la variable xy. Y ahora a esa función, derivarla con respecto a la variable xj, lo vamos a denotar por aquí esto así y abajo primero j y después y. Siguiendo esa notación, entonces les pregunto, ¿quién sería, por ejemplo, quién sería eso de acá? Creo que sería la derivada de la función de la derivada parcial de f con respecto a z con ¿Ah? respecto a x. Exacto. Y sería entonces menos x cuadrado seno de xz. Perdón, aquí es... Sería la derivada del producto, ¿no? es que aquí tenemos dos x, perdón, sí, gracias. Bueno, no sé para qué lo borré. Entonces sería menos xz como estaba ahorita. Y ahora vendría... Y ahora vendría el coseno. Listo. ¿Qué sería, por ejemplo, esa de acá? ¿Esa quién sería? Menos x a la 2 seno de xz. Veamos. Entonces derivamos con respecto a z primero, aquí está. Y ahora otra vez con respecto a z, muy bien. Entonces sería menos x a la 2 seno de xz. Ok, entonces esto era como para aclarar la notación. ¿Se entiende entonces la notación? Ok, entonces esta es una primera cosa. Una segunda cosa importante es lo siguiente. Bueno, cuando es así, como este caso en el que estamos derivando dos veces con respecto a la misma variable, ese señor de ahí suele denotarse así. Pero no importa, si quieren dejarlo, a ver, si quieren dejarlo así cuando vayan a escribir el examen o lo que sea, está bien. Pero sí, eso se abrevia así. A mí no me gusta mucho esa notación porque aquí parece que dijera z cuadrado. O sea, ahí dice z cuadrado,
pero eso no debe ser pensado como z cuadrado, sino como z con un 2, ya. Pero bueno, así lo usan los libros. Entonces hagamos la siguiente observación. Ok, aquí hay un error. Aquí hace falta un pedazo. ¿Sí lo ven? Hace falta un pedazo, que es ese de acá. ¿De acuerdo o no? Sí, porque, a ver, cuando tomamos la derivada parcial con respecto a z de la derivada parcial con respecto a x, que es esto de acá, entonces aquí lo que estamos haciendo es derivar esto con respecto a z, y esto es un producto. Entonces sería esto de acá. La primera por la derivada de la segunda más la derivada de la primera por la segunda, y es precisamente esto de acá. Entonces fíjense que ese número de acá coincide con ese de acá. Voy a dejarlo un segundo ahí en pantalla para que lo vean. ¿Qué está pasando? Está pasando que derivar primero con respecto a x y después con respecto a z resultó ser igual a derivar primero con respecto a z y después con respecto a x. Entonces, observe que estas de acá resultaron siendo iguales. Eso no es casualidad. Veamos. Por ejemplo, encontremos este de acá. Bueno, me estoy quedando sin espacio. Mejor copiamos acá y peguemos. Encontremos, por ejemplo, estas de acá. ¿Esta cuánto sería? Bueno, esa ya la encontramos, es 1. Y ahora la otra. También es 1. Encontremos, por ejemplo, estas de acá. Hace falta y y z. Y, z. Z, y. Listo. La primera es, primero con respecto a z, después con respecto a y. Eso está dando 0. La segunda es, primero con respecto a y, después con respecto a z. Está dando 0. Entonces, fíjense, en todos los casos posibles, resultó que derivar primero con respecto a una variable y después con respecto a la otra está dando lo mismo. Entonces, eso es verdad, es un teorema fundamental que ya vamos a escribir. Pero antes de escribir el teorema, escribamos la definición porque aún no la hemos escrito. Entonces, definición
de derivadas parciales mixtas, se llama eso, o múltiples. Entonces, una función f de Rn a R. El caso que hemos hecho hasta ahora es el caso n, o sea, el ejemplo que acabamos de ver es un ejemplo cuando n vale 3, pero en general uno puede hacerlo para funciones arbitrarias con dominio en Rn y rango en R. Tiene derivada mixta o múltiple cuando la función tiene derivada con respecto a x. Si recuerden que esto de acá es la notación que estamos guardando para derivar primero con respecto a j y después con respecto a y. Entonces vamos a decir que esa expresión de ahí existe cuando la derivada parcial con respecto a j es derivable con respecto a y. Listo. Entonces lo que acabamos de observar, bueno, ¿hay alguna duda sobre la definición? Perfectamente, el xy y el xj pueden ser iguales, ¿cierto? Pues si y es j, recuerden que eso de ahí se escribe así. Ok. Entonces, escribamos ahora un teorema. El teorema que me dice que esta igualdad, o que estas igualdades y estas, y el de estas dos, no es casualidad. Entonces, en palabras, el teorema lo que me está diciendo es, yo puedo derivar en cualquier orden y el resultado siempre es el mismo. Entonces, teorema entonces tengo una función f de Rn a R y vamos a suponer que existen las derivadas parciales mixtas o múltiples con respecto a x y. Es decir, primero con respecto a xj, después con respecto a xy, y después, y también con respecto a xj primero, y después con respecto a xy primero, y después con respecto a xj. Bien, en general no es verdad que sean iguales. Sí, hace falta agregar una pequeña condición. Entonces, si ambas derivadas múltiples o mixtas son continuas, entonces son iguales.
Entonces, si yo tengo una función de Rn a R, y la función es, digamos, polinomial, exponencial, trigonométrica, combinación lineal entre ellas, cuando yo empiezo a derivarla en cualquier orden, uno siempre va a obtener funciones continuas. Entonces, en ese caso, el teorema me dice, no importa en qué orden derive, si primero con respecto a xy y después con respecto a xj, o primero con respecto a xj y después con respecto a xy, eso no importa porque el resultado va a ser el mismo. Ojo que hay que pedir que sean continuas ambas derivadas múltiples. Si no, no necesariamente es cierto. Entonces hagamos un ejemplo sobre el teorema. Entonces, ejemplo. Verifique el teorema anterior para la función igual a y las derivadas estas de acá. Entonces, primero vamos a derivar con respecto a y, perdón, con respecto a w y después con respecto a y. Y después al contrario, primero con respecto a y después con respecto a w. Listo. Sí, es solo como para afianzar el teorema. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas y verificar que efectivamente son iguales. Entonces, solución. Entonces comenzamos por derivar, si para encontrar esta primera, comenzamos por derivar con respecto a w. Eso me estará dando x a la 3, y a la 2, z, más lo otro queda intacto. Listo, esa es la derivada con respecto a w. Si hay algún error, me van comentando. Por tanto, la derivada segunda con respecto a y será igual a, entonces al principio me queda 2x a la 3, y, z, después me queda e a la z más w por x. Ahora encontremos la otra. Entonces la otra nos pide primero derivar con respecto a y, después derivar con respecto a w. Entonces, esto sería 2x a la 3, y, zw, más e a la z más w, x. Y ahora entonces derivamos con respecto a w. En el primero se desaparece el w
y en el segundo queda todo igual. Y si observan, tanto esa señora de acá como esa señora de acá son continuas, porque son funciones muy bien comportadas, son exponenciales y polinomios. Entonces ellas deberían ser iguales, y efectivamente son iguales. Sí, entonces, efectivamente, como lo predice el teorema, son iguales. Listo. ¿Claros hasta ahí o no? No hay ningún misterio hasta ahí, creo yo, pues. Bien, entonces lo siguiente que uno debería hacer es dar el concepto de derivadas múltiples o iteradas, ya no 2 veces, sino muchas veces. Pero ese sí no lo vamos a escribir porque es análogo. Entonces, observación. De manera análoga, se pueden definir derivadas parciales triples, cuádruples, de esta forma. A ver cómo escribimos eso. Vamos a escribirlo así. Entonces, ¿qué dice acá? Aquí dice lo siguiente. Estoy agarrando la función f y la voy a derivar m veces. Primero con respecto a la variable x y m, después con respecto a la variable x y m menos 1, y así voy derivando hasta llegar a la variable x y 1. Ojo que estos x y j no están ordenados necesariamente, sino quiere decir que primero viene esta, después esta, en la n-tupla. ¿Sí? Cuando uno deriva en orden, pero perfectamente esta puede ser la cuarta entrada, esta puede ser la segunda entrada, no importa. Entonces hagamos un ejemplo, digamos con 4 derivadas para que quede más claro. Para que quede clara la notación y el concepto. Entonces, ejemplos. Entonces la f vamos a mantenerla igual. Hallar
A y B. Entonces en A vamos a encontrar, un segundo. En A vamos a encontrar esto de acá. Y en B vamos a encontrar esto de acá. Listo. Resolución, digamos, de A. Entonces, ¿qué dice A? Sí, para fijar la notación, para que entendamos la notación. A dice, derive primero con respecto a W, derive después con respecto a X y derive después con respecto a Y. Entonces, A será igual a... voy a hacerlo en la mente. Sí, hagámoslo mentalmente, para no escribir tanto. Entonces, derivamos con respecto a W, se va el W. Derivamos con respecto a X, queda un 3X al cuadrado, y con respecto a Y queda un 2Y. Entonces quedará 6X al cuadrado Y, Z en el primero. ¿Sí? Esa es la derivada con respecto a W, X y Y del primero. ¿Me siguen todos o no? Sí, señor. Listo. Ahora vamos al segundo. Sí, en realidad lo que estamos haciendo aquí simplemente es fijar notación. No estamos haciendo nada raro. Ahora el segundo. Entonces derivo primero con respecto a W, me queda lo mismo. Después con respecto a X, se muere el X. Después con respecto a Y, se muere el Y. O sea que al final simplemente queda E a la Z más W. Listo. Vamos al B. Entonces el B tiene una notación un poquito más rara, porque hay aquí un exponente, un X a la 3. De nuevo, eso no es un X a la 3, sino que es un X indexado por un 3, digamos. ¿Sí? Pero no debe ser pensado como X a la 3, porque eso es un símbolo solamente, no es una potencia. Pero bueno, digámosle X a la 3, para no hablar tanto. Ok. Entonces, ¿aquí qué está pasando? Me están pidiendo que primero derive con respecto a Z y después derive 3 veces con respecto a X. ¿Cierto? Entonces esto de acá es lo mismo que si esa es una forma abreviada de escribir lo siguiente. Sí, eso por definición es lo mismo. Entonces encontremos. Entonces, primero, a ver, el primer pedazo. Con respecto a Z, queda X a la 3, Y cuadrado, W. Cuando derivo 3 veces con respecto a X, me queda, fíjense que el X a la 3, cuando se deriva 3 veces, se convierte en un 6. Y nada más. Entonces quedaría 6 Y cuadrado W. ¿Me siguen ahí o no? Ojo, ojo. Vamos a cerrarlos en colores diferentes. Digamos, el amarillo que tengo acá abajo y el azul que tengo acá arriba no tienen nada que ver. Aquí estoy diciendo, derive con respecto a X 3 veces. Aquí estoy diciendo eleve X a la 3. No es lo mismo.
a pesar de que se ven iguales. Ok, ¿ustedes están de acuerdo con que esa es la derivada esa del primer término o no? ¿La segunda en qué se convierte? A ver si me están siguiendo. Veamos. Primero derivo con respecto a z. Eso me deja la función quieta. No hace nada. ¿Por qué? Porque aquí tengo e a la z más w que me devuelve e a la z más w. Ahora derivo 3 veces con respecto a x. Entonces, una primera vez elimina el x. Una segunda vez me retorna 0 porque no hay x presente. ¿Listo? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Ok. Entonces, este era el ejemplo 1. Ejemplo 2 dice lo siguiente. Verifique para la misma función. De hecho, no lo llamemos ejemplo 2, sino C, un nuevo C. Verifique que esa que tenemos allá, la primera, es lo mismo que... Entonces, de nuevo, aquí va a pasar lo mismo que antes, que el teorema que enunciamos ahorita. Va a pasar que el orden en el que yo derivo no importa, siempre y cuando esta función y la que vaya a escribir acá sean funciones continuas. Entonces, en este caso, como aquí todo el mundo es exponencial o polinomial, pues aquí cuando yo derivo muchas veces todo sigue siendo continuo. Entonces acá yo el orden lo puedo poner como se me dé la gana. Por ejemplo, primero el X, después el W y después el Y. Y obtengo lo mismo. Entonces verifiquemos eso. Entonces la primera, es decir, esta de acá, ya sabemos cuánto es. Aquí está. Encontremos entonces la segunda y veamos que sí es lo mismo. Entonces esa segunda es. Entonces primero con respecto a Y. Entonces con respecto a Y, la primera se me convierte en X a la 3 por 2Y por Z por W. Después con respecto a W se muere el W. Después con respecto a X queda 3x al cuadrado. Entonces quedará 3x al cuadrado. 6x al cuadrado en realidad, porque falta el 2 del Y. Y, Z. Esa es la primera. La segunda es, ese igual permítanme subirlo un poco, para que se vea mejor. Respecto a ello sería lo mismo. Respecto a W. ¿Cómo, cómo? Ah, no, pero qué pena, tenía mi micrófono abierto. Ah, bueno, listo. Ok, entonces con respecto a Y, se muere el Y. Con respecto a W, queda igual. Y con respecto a X, se muere el X. O sea que solamente sobrevive la exponencial. Listo. Entonces fíjense, efectivamente obtuvimos el mismo resultado cuando movemos el orden en que derivamos. Efectivamente,
Estas dos señoras son iguales. De nuevo, eso no es casualidad. Siempre va a ser así. Entonces, para dejarlo registrado, escribamos teorema. Entonces, de nuevo, F es arbitraria de Rn a R. Entonces, sí, esto de acá si tal vez estén enredados un poco con esa notación rara. Sí, ahí los X sub I1, I2 y M. Esos X son X correspondientes. Recuerden que F parte de Rn y va a R. Entonces, F agarra un elemento de Rn, o sea, un X1, X2, hasta Xn, y me devuelve un número real. Sí, entonces estos X sub I, J son entradas. Y los I1, I2, etcétera, hasta IM son los índices que estoy escogiendo. Entonces me dice el teorema, si esto de acá son funciones continuas para todos los subíndices, entonces puedo cambiar de manera arbitraria el orden de derivación y el resultado no se altera. Listo. De nuevo, hay que verificar que las derivadas parciales múltiples o iteradas o mixtas son continuas. Si no, el teorema no necesariamente es verdad. ¿Ok? Listo. Entonces eso era lo que tenía para comentarles sobre derivación múltiple o derivación mixta. ¿Sí? Esto va a ser súper útil, supremamente útil a la hora de encontrar máximos y mínimos. Recuerden que cuando ustedes hablan, cuando uno ve el curso de cálculo 1, ¿cómo encontraba uno los máximos y mínimos de una función? Uno derivaba, encontraba las raíces de la derivada, o sea, igualaba f' de x igual a 0, y eso le daba ciertos puntos a uno donde la derivada se anulaba. Después, ¿qué hacía uno? Después cogía esos puntos en donde la derivada se anulaba y aplicaba la segunda derivada ahí. Si la segunda derivada era positiva, el punto era un mínimo local. Si era negativa, el punto era un máximo local. Si era 0, se llamaba punto de silla. ¿Se acuerdan de eso o no? Bueno, para allá vamos, ¿sí? Entonces acá, cuando hablemos de máximos, mínimos y puntos de silla, van a ser importantes también
muy importantes. Las derivadas mixtas. Así como en el caso de real, la segunda derivada importaba. Acá también la segunda derivada va a ser fundamental. Sí, las derivadas mixtas van a ser fundamentales. Y es ahí, precisamente ahí, donde va a entrar álgebra lineal. Ok, pero por ahora es solamente eso. Entonces el tema que sigue, siguiendo el orden del libro, es el tema de curvas. Es un tema bastante sencillo, la verdad. Es bastante intuitivo, con bastantes aplicaciones físicas, pero es bastante sencillo. Entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, que en teoría es el martes, pero yo quería proponerles que hiciéramos una clase extra el lunes. ¿Qué opinan? No, yo el lunes no puedo. Ok. ¿Los demás qué dicen? Profe, o sea que en ese orden de ideas tendríamos clase el lunes, el martes la asesoría y el miércoles la otra clase. Correcto. Por mí, pues no hay problema. No sé mis otros compañeros qué opinan. Igual quedan grabadas. Yo tampoco tengo problema. Ah, listo. O sea, lo que no quiero es que no llegue nadie, porque grabar una clase solo es muy aburrido. Entonces, ¿qué les parece el lunes? Bueno, puede ser a las 4 o puede ser a las 11 o a las 6. ¿Qué opinan? 11, 4 o 6. Bueno, entonces, ¿qué tal a las 4? Listo, entonces a las 4 el lunes. Vamos a hablar entonces sobre curvas. Mañana les voy a dejar un taller que vamos a, bueno, que si quieren podemos discutir junto con el otro el martes en la asesoría. Sí, el taller de mañana es principalmente sobre derivada direccional. Y tal vez agregaría algunas cosas sobre curvas que aún no hemos visto, pero que vamos a desarrollar después, el lunes y el miércoles tal vez. Ok. Bueno, sí, entonces ya ahora sí se va a poner la cosa buena porque ya vamos a empezar a hablar sobre velocidad sobre una curva, sobre la longitud de curva. Eso es un tema súper importante, ¿cierto? A uno le dan una curva, ¿cómo encuentra uno la longitud? Eso en cálculo 1 se ve en cálculo 2, ¿sí? Que era con una integral ahí. Bueno, aquí vamos a ver que en general se pueden encontrar longitudes de curvas que no tienen por qué ser gráficas de funciones, sí, de curvas arbitrarias. Listo. Entonces quedamos así, nos vemos el lunes a las 4. Listo, profe.
Hola, se cayó el internet, no sé qué pasó. ¿Hasta dónde escucharon? Pues supongo que todo lo importante, profe. Ok, sea, que nos bueno, vemos. sí. Exacto, nos vemos el lunes. Y sí, simplemente eso. Listo, profe, hasta luego. Listo, chao.